Pues Marcelo, te vamos a pedir que pases a lidiar con el Salmo 137. Yo no sé si sabéis que hay una canción del Salmo 137, ¿tú lo sabías? Pero está en inglés. By the Rivers, ¿os suena? By the Rivers, oh, na, na, na. Pues ese es el Salmo 137. Lo que creo que no es de creyentes, esa canción, así que no la cantaré. Pues tiene toda la razón, Eric. Es de Boney M. Es un grupo de música de los años 70 y se hizo muy famosa esa canción. Y esperemos que, por la gracia de Dios, los que la hayan escuchado y la siguen tarareando, porque se sigue escuchando en las radios, puedan entender un día de qué se trata el mensaje de esa canción. Y como ha introducido Eric, se trata de un salmo imprecatorio. Un salmo imprecatorio es algo que, es un poco complejo para varios. Especialmente, hay gente que inclusive leía un blog sobre el tema de salmos y algunos se han animado a decir que no deberíamos considerar los salmos imprecatorios. Y creo que, como vamos a ir meditando, es un error, porque, como hablábamos con Emilio en un cierto momento, si el Señor lo ha dejado en la Escritura, si está el registro bíblico, entonces quiere decir que es algo que tenemos que considerarlo, ¿no? Pero siempre ha estado este tema de personas que tienen un poco de confusión y se genera un poco esta polémica con los salmos imprecatorios. Pero creo que una de las características más importantes que tiene nuestra biblioteca, que el Señor nos ha dejado, la Escritura, la Biblia, es que es un libro en el cual el Señor, a través de la inspiración, no ha puesto filtros, sino que deja el Señor, a través del trabajo que han ido haciendo los autores bíblicos, de que inclusive esas luchas internas, como vamos a ver ahora, que se expresan en los salmos, queden registradas en el canon. La Biblia no idealiza a ninguno de los héroes de la fe que nosotros conocemos, desde los primeros patriarcas hasta los últimos autores de las epístolas del Nuevo Testamento. La Escritura habla con toda naturalidad de sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y creo que eso es muy importante para nosotros, que entendamos que es esa característica que tiene la Escritura de no maquillar los errores ni los pecados que han tenido estos hombres que forman parte de la historia bíblica. Y en la misma línea, aunque puede sorprendernos, tampoco la Biblia censura oraciones impetuosas, ¿no? y potentes como las que vamos a meditar esta tarde. Y claro, a veces vemos que los autores bíblicos, como en el Salmo que vamos a tratar esta tarde, surge, ¿no?, eso que hay allí en su corazón, y el Espíritu Santo ha permitido, ¿no?, que lo deje registrado. Y es un hecho que tenemos dentro del libro de Salmos, este subgénero de libros de salmos imprecatorios. Te doy alguna idea para que nos vayamos un poco sumergiendo en estas oraciones imprecatorias. Si lees conmigo, por ejemplo, Salmos 9:19, verás que es un verso imprecatorio donde el salmista, como verás, está imprecando. Dice: levántate, oh Señor, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. El salmista está pidiendo que la justicia de Dios se haga manifiesta. También es muy fuerte otra declaración en el Salmo 58. Si lees conmigo 58, 3, 6, también te das cuenta de este tipo de oraciones imprecatorias que tenemos en el registro bíblico. Dice el salmista aquí:
Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Y mira la imprecación, dice: oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Señor, las muelas de estas personas, escribe el salmista. Y así podríamos leía hasta más de 25 oraciones de este estilo en los Salmos. Y bueno, después también en el Nuevo Testamento hay otros momentos que vemos que el mismo Señor Jesús utiliza las imprecaciones. Quizás las recuerdas cuando fue al templo y se indignó el Señor por ver todo el comercio que se había hecho del estilo de vida que Dios quiere. Y eso indignó al Señor y bueno, imprecó a todos los que estaban allí. Y la palabra imprecar significa, según la RAE, dice que es cuando tú pronuncias palabras que expresan el deseo de que alguien sufra un juicio dañoso, que te haga realmente sentir, que te toque la fibra. Eso significa un poco imprecar. Entonces, una oración bíblica imprecatoria, en la línea de lo que estamos meditando, es un salmo o parte de un salmo en el cual el salmista está expresando un deseo de que alguien, en este caso un enemigo principalmente, o es una súplica al Señor para que haga caer un juicio severo, implacable, según vamos viendo, ¿no? Y estos salmos imprecatorios expresan también esos sentimientos profundos que están allí en las entrañas de los salmistas, que, como vamos a ver ahora en el Salmo 137, estaban experimentando una situación de vida dura, ¿no? Vemos que aquí ya vamos a analizar que están en un luto ellos y están con muchas emociones y sentimientos muy complejos, ¿no? Y estas oraciones imprecatorias en la Biblia son de diferente longitud e intensidad. Es importante que notemos que a veces pueden estar contenidas en un salmo completo o bien parcialmente pueden estar dentro de un salmo. Pero me parece interesante que nos quedemos con 4 características de estas oraciones imprecatorias. La primera es que forman parte de un clamor que el autor bíblico está levantando para ser liberado por el Señor. Por otro lado, creo que es interesante que meditemos que siempre son imprecaciones que concuerdan con la voluntad del Señor. O sea, en este caso vemos que el salmista va a invocar que se haga la voluntad de Dios y que también expresan confianza de parte del salmista en el Señor. Está demostrando que esta persona que escribe tiene una fe profunda, una confianza en el Señor. Y la cuarta característica es que estas imprecaciones buscan la gloria de Dios, no solamente un desahogo, sino que buscan que el Señor sea glorificado al expresar su juicio. Entonces vamos a leer el Salmo 137, que tiene 9 versos, y vamos a analizarlo para meditar un poco más sobre estas oraciones imprecatorias. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare.
si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare a tus niños contra la peña. ¿Cómo te queda el cuerpo después de leer este salmo? Piensa que hay uno de los primeros herejes de la iglesia cristiana se llama Marchón, y Marchón, teniendo un poco en cuenta este tipo de salmos donde se ve esta personalidad del Señor, un poco esa justicia que se está pidiendo aquí en el Salmo, Marchón decía que el Dios del Antiguo Testamento era diferente que el Dios del Nuevo Testamento. Al final, bueno, fue echado de la iglesia porque eso es una herejía. Dios, como sabemos, uno de los atributos que tiene nuestro Dios es que es inmutable. Él no cambia, es el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, este Señor que está inspirando a través de su espíritu al salmista, no es diferente que el Señor Jesucristo y que el Dios del Nuevo Testamento, pero bueno, vamos a ir avanzando en nuestra meditación. Y el esquema es que vamos a dividir el Salmo en tres partes, de 3 en 3 los versos. Primer punto que vamos a meditar es un luto que vemos que hay en el salmista, que está expresando un luto junto al río, a un río de Babilonia. El segundo punto que vamos a meditar es, de 4 a 6, un voto que hace el salmista al recordar a Jerusalén, incluso en medio del exilio. Vamos a ver también cómo se autoimpreca él mismo a no olvidar Jerusalén. Y el tercer punto de nuestra meditación será versos 7 a 9, donde vamos a ver esta imprecación en profundidad cuando el salmista pide juicio contra Edom y contra Babilonia. Y comienza escribiendo, ¿no?, el salmista que junto a esos ríos de Babilonia puede ser que haya sido el Éufrates, un gran río que atravesaba esa área, uno de los más caudalosos de allí. Y claro, tú piensas, ellos eran exiliados y en la tierra de donde ellos venían no habían ríos de esas características. Por lo tanto, es interesante cómo él ilustra que está impactado, ¿no?, por ese río, y que dice que han ido a sentarse allí a la vera del río y están meditando y están de luto. Y dice que comienzan a llorar. Dice, estábamos sentados allí y llorábamos. Y dice que lloraban por un lado, creo que por la pérdida que ellos habían tenido de haber sido arrancados de su tierra, y aparte no solamente desarraigados de su tierra, puedes ir pensando en paralelo sobre la historia del profeta Daniel. Tú piensa el profeta Daniel cuando es llevado a la corte de Nabucodonosor, piensa cómo fue cambiada intentaban cambiar hasta su identidad. Pero bueno, es maravilloso ver, ¿no?, cómo los valores del Señor habían calado hasta la profundidad de su corazón, y él, por más que le cambiaron el nombre, los valores que él tenía de Dios se siguieron firmes en la vida de Daniel. Pero aquí el salmista dice que ellos estaban llorando por la muerte de tantos seres queridos que habrían visto cuando fueron arrasados por Babilonia. También pueden haber estado llorando por la pérdida de todo lo que ellos poseían. Y quizás ahora, mirando las noticias, te puedes dar cuenta un poco y dimensionar, ¿no?, los motivos por qué lloran los exiliados. Lloraban porque su ciudad fue destruida, Jerusalén, la esplendorosa, con ese templo que el Señor les había hecho poner allí en pie, había sido destruido. Lloraban por la agonía de que habían sido arrancados de su tierra. Lloraban por la crueldad que habían experimentado de parte de sus captores. Lloraban por la pérdida de la libertad que ellos tenían. Vivían libres en su país y de pronto habían sido trasplantados a un lugar y eran cautivos.
Lloraban por ese cautiverio que estamos hablando, un presente de cautiverio que no sabían hasta cuándo duraría. Y creo que también un motivo por el cual lloraban era porque quizás se comenzaron a dar cuenta, y creo que fue también una herramienta que el Señor utilizó ese cautiverio para que ellos pensaran todo lo que se habían alejado de su Dios. Un poco lo que decía Eric, ¿no? En los versos de Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, lo hizo todo muy bueno. Y si lo llevamos a la historia del pueblo de Israel, cuando Dios rescató al pueblo de Egipto, como te rescató a ti y me rescató a mí de ese Egipto espiritual, era todo muy bueno y ellos caminaban junto al Señor. Pero poco a poco se fueron olvidando del Señor, se fueron distanciando de Dios y fueron haciendo las cosas mal, y cada vez se generaba una distancia más grande y se generó un juicio de parte del Señor que dijo: esto hay que pararlo porque esta gente no aprende más. Y el Señor manda ese cautiverio, levantan a Nabucodonosor y arrasan contra el pueblo de Dios. Y sigue escribiendo el salmista: sobre los sauces colgamos nuestras arpas. Se ve que se habían llevado los instrumentos. Y aquí el salmista toma la herramienta poética y presenta una escena bastante impactante, ¿no? Estos sauces que crecían allí al lado del río y cómo ellos van colgando esos instrumentos que ya no estaban motivados a utilizar, no tenían motivación para cantar. Y encima ellos sienten la presión de la gente del lugar que les dice que canten, un poco como quizás para entretenerlos, para divertirse, los llaman a que toquen sus canciones, un poco para ver cómo eran, pero ellos, claro, se dan cuenta de que están en una tierra extraña y que no tienen deseos de cantar, porque realmente el canto que ellos vivían en su tierra era un canto que daban al Señor como una expresión de adoración, de alabanza, y que surgía de esa convivencia estrecha que tenían con el Señor. Y aquí eso se había perdido, por lo tanto, es parte del luto que ellos están experimentando. Y el salmista lo plasma aquí en el Salmo 137. Habían quedado desolados todos aquellos que habían sido arrancados y no tenían ni siquiera ganas de cantar para ellos y mucho menos para distraer a los demás. Por eso dice que habían colgado esos instrumentos ahí en los sauces. Punto 2 de nuestro bosquejo es el voto para recordar a Jerusalén. Y escribe el salmista: ¿cómo vamos a cantar un cántico al Señor en tierra de extraños? No era posible, como decimos. No era posible porque se había roto esa relación principal que tenían ellos y prioritaria con el Señor, que era lo que motivaba las canciones y la adoración. Pero me pareció interesante un comentario de un tal Meyer que comenta este salmo y dice que aplica esta idea a nosotros si es que no tenemos ganas de cantar al Señor. Meyer dice: considera esta idea si no tienes ganas de cantar al Señor. ¿No te parece que este salmo te está diciendo algo? ¿Has dejado de cantar últimamente? ¿El gozo de tu vida cristiana se ha desvanecido? Y ponte un poco a comparar con Pablo y Silas, que incluso en la misma cárcel levantaban himnos al Señor. Pero entonces, este hecho de que tú no cantas al Señor de corazón, ¿no será que también estás en un exilio del cual no te has dado cuenta? Quizás estamos desobedeciendo al Señor en ciertas cosas y eso nos lleva a tener un freno que no nos permite cantar al Señor. Creo que es bueno que lo llevemos como una aplicación de este salmo, ¿no? Y ahora viene el tema de la autoimprecación en el verso 5. Y el salmista dice: si me olvidare de ti, Jerusalén. Claro, él está allí en un terreno extraño. Y claro, la tentación es que él pueda olvidarse de dónde viene, de dónde el Señor lo había llevado en su momento.
a una tierra libre, la tierra prometida que el Señor les había dado al salir de Egipto. Pero entonces Él mismo hace un ejercicio para esforzarse a no olvidar. Y Él dice, ¿no? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Es interesante esto. Sigue, dice el verso 6, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Creo que es bueno esto para nosotros, ver cómo el salmista se autoimpreca a sí mismo para no alejarnos más del Señor. Quizás te has alejado del Señor y quizás un buen momento para hacer este ejercicio de recordar. Nosotros no fuimos liberados del Egipto geográfico, histórico, pero sí hemos sido liberados de una tierra de opresión donde Satanás nos tenía subyugados con el pecado y el Señor nos liberó desde allí. Vamos a nuestro tercer punto, versos 7 a 9, cómo el salmista aquí ve la oportunidad de levantar una petición al Señor, un motivo de oración pidiendo juicio contra Edom y Babilonia, que son los pueblos que se habían puesto en contra de Israel y Judá en ese momento para llevarlos en cautiverio. Y entonces el salmista eleva un clamor, dice, oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom. Le pide que se acuerde de este pueblo medio hermano de ellos, porque los edomitas, los idumeos, eran un pueblo que venía también de la descendencia de los patriarcas de Israel. Pero a un cierto punto histórico, cuando Babilonia va a tomar control y dominio y va a arrasar al pueblo del Señor, ellos se complotan y ayudan a los babilonios para que puedan cumplir su objetivo de arrasarla, como se recuerda aquí el salmista que decía, arrasadla hasta los cimientos. Deberían haber apoyado a sus amigos, ¿no? Medio familia, podríamos decir. Pero en realidad lo que hicieron fue traicionarles. Es duro esto, ¿eh? Es duro porque cuando te traicionan en tu propia confianza, es mucho más duro que cuando te traiciona un extraño. Y aquí viene también la imprecación del salmista cuando dice, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos diste. Está saliendo, ¿no? Toda la vena, toda esa rabia que tiene el salmista. Y claro, aquí está pidiendo que al Señor, que a la persona que haga justicia, y aquí también tenemos que dar atención a la cultura del momento. Pensemos que en esa época ellos vivían todavía la justicia retributiva. Era del día a día el vivir la justicia retributiva que venía de la ley del talión, que había sido dada por el Señor en el Pentateuco. Y entonces era común que la gente pensara ojo por ojo y diente por diente. Por eso los salmistas expresan de esta forma estas oraciones imprecatorias. Y entonces aquí el salmista pide una bendición para aquel que haga un poco venganza de lo que ellos han sufrido. Y parece que era una práctica de los ejércitos de aquella época estrellar a los niños contra las piedras, contra las montañas, de manera de hacer más daño a los que conquistaban. Y termina diciendo aquí el salmista, ¿no? Dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Y creo que esta es una oración que, ha generado mucha polémica, ¿no? A los críticos de la Biblia principalmente, pero nosotros ahora, como estamos haciendo, tenemos que meditar en ella, recordar que si el Señor ha permitido que quede este registro en el canon, nosotros no la vamos a borrar, sino que está allí y el Señor
ha querido que nosotros tengamos esta revelación para conocernos un poco a nosotros mismos, para también, como decíamos, ¿no?, ver cómo el salmista en este caso clama a Dios, expresa su dependencia de Dios y confía en el Señor que va a hacer justicia al final. Y claro, debemos recordar, como decíamos, ¿no?, que este salmista tiene que haber presenciado todo lo que sucedió, el saqueo de la ciudad, lo que hicieron los soldados, inclusive asesinando a niños de Jerusalén. Eso tiene que haber quedado en la retina y en la mente del salmista, y por eso él está recordando ahora en lo que escribe. Y ellos, como decimos, ¿no?, tenían en la mente esa justicia retributiva, entonces vivían pensando que una persona que había hecho ese daño no podía morir sin haber recibido el castigo de Dios en vida. Y eso es lo que tenemos que entender del contexto del Salmo 137. Como dije al principio en la introducción, leí varios críticos, personas conocidas como, por ejemplo, un famoso músico, Isaac Watts, que hizo varios himnos, un británico que hizo varios himnos, pero él parece que no le gustaban los salmos imprecatorios y los quería cambiar, quería hacer las canciones que no reflejaran estas oraciones imprecatorias. También leí la crítica de C.S. Lewis, me sorprendió un poco porque él ha escrito un libro sobre salmos y una porción de su libro habla de que no deberíamos considerar estos salmos dentro de nuestra devoción cristiana. Y también me sorprendió en otro blog que se hablaba de que este famoso cantante Jesús Adrián Romero también habla un poco de lo mismo, ¿no? Pero vamos a ir terminando ya para seguir en nuestro tiempo de oración y queremos ponernos en la piel del salmista. Creo que es bueno que nosotros como seres humanos podamos empatizar con el salmista, y me gustaba mucho lo que escribe Spurgeon en uno de sus comentarios, y él escribe, ¿no?, los que critican a los salmistas que imprecan, dice que los critiquen los que nunca vieron arder su templo, que nunca vieron su ciudad arruinada, sus mujeres violadas, sus hijos asesinados. Tal vez no tendrían boca tan aterciopelada para criticar si hubiesen pasado por esa situación. Y creo que con esto en mente podemos decir que el Señor, por alguna razón que nosotros no comprendemos, y como siempre nos dice Eduardo, ya le preguntaremos cuando estemos con Él, ¿por qué lo dejó así, ¿no?, escrito? Son pistas que el Señor nos ha ido dejando. Su sabiduría es tan insondable que ahora no lo podemos comprender. Pero yo me atrevo a decir a este punto, habiendo meditado todos estos días sobre el tema que no he agotado evidentemente todo este tema, porque creo que cada uno de nosotros tiene que ir sobre este tema y sacar su propia posición, ¿no? Pero creo que el Señor no nos prohíbe hacer oraciones imprecatorias. O sea, no veo que en la Escritura se nos prohíba que nosotros imprequemos. Pero también entiendo, y un poco que es con lo que quiero terminar para empezar el bloque de oración, es que tenemos que entender que no es necesario expresar imprecaciones. Aunque a veces tengamos esa indignación y ese deseo de que parta un rayo a alguno de los enemigos del Señor y nuestro enemigo. Y creo que esto nos da mucho más luz la enseñanza del Señor Jesucristo, y con esto os dejo para que Eric nos siga guiando en el tiempo de oración. Pero quiero leer lo que el Señor enseña y que Mateo dejó registrado también en capítulo 5 de su Evangelio, y que aquí son palabras del mismo Señor Jesucristo, y ya con esto terminaré. El Señor, dado todo lo que hemos hablado, enseñó en un cierto momento de su ministerio: oísteis que fue dicho,
ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Señor nos ayude a todos.